estás? Espero que estés muy bien y que te estés preparando para tu examen Ceneval de la mejor forma. Hoy vamos a ver la parte de periodismo, que está muy sencilla y realmente es algo muy importante para el Ceneval, porque para el Ceneval una parte de ser un buen comunicador implica necesariamente saber lo que es importante para su sociedad. Entonces, en la parte de periodismo el Ceneval enfatiza ese asunto muy ligado a lo que nosotros hacemos y cómo puede ayudar a la sociedad. Esto es bastante importante porque es una parte grande de periodismo la que viene en el EGEL Plus del Ceneval. Entonces, a lo largo de este tutorial, de este resumen, de esta pequeña lección que les voy a dar hoy, podrán checar ahí como los distintos elementos que vienen justamente en esta sección. Estos son los temas que los vamos a ver de forma detallada por si quieres ponerle pausa en tu video. Y a lo largo de esta pequeña presentación pues vamos a detenernos en cada uno de ellos. Hay otra página acá en donde vamos a tocar otros temas que también son relevantes y que muy probablemente vengan en el Ceneval. Aunque realmente nunca sabes, siempre es bueno estudiar de más, porque en el Ceneval realmente nunca te van a decir con precisión qué temas en específico van a venir. Solo te dan áreas grandes como periodismo, comunicación organizacional, productos comunicativos, así como publicidad, pero nunca te van a decir qué temas específicos de esas grandes áreas vienen. Entonces, la especie de lección que yo te estoy dando hoy trata un poco de profundizar sobre eso, porque sabemos que estos temas van a venir, porque son básicos en la cuestión periodística. Entonces, antes de empezar como tal, te recomiendo echarle un buen ojo a estos temas, así como a la página siguiente, por si quieres ponerle pausa. Y esta es la segunda página en donde vamos a tocar todos estos temas de forma bastante útil para ti, para que te prepares de la mejor forma posible. El primer tema que vamos a tocar es el de los géneros periodísticos. Hay dos tipos de géneros, los informativos y los opinativos. Estas divisiones son como absolutamente esenciales para el Ceneval, porque a partir de esto el Ceneval va a determinar si sabes o no el tipo de texto con el cual te estás enfrentando. Es muy probable que te coloquen textos y tú tengas que seleccionar a qué género pertenece ese texto que te están colocando, y así el Ceneval sepa con claridad si está evaluando a alguien que conoce cuáles son los géneros periodísticos informativos, cuáles son los opinativos, y después vamos a hablar brevemente de los géneros híbridos. Estos géneros híbridos lo veremos en un segundo, pero básicamente son una mezcla entre informativos y opinativos. Entonces vamos a empezar con los informativos. El primero de ellos es la nota o noticia. La nota o noticia son pues ocupa gran parte de cualquier medio, ya sea impreso, radiofónico, televisivo, internet. La nota es 90%, yo diría, de todo el material que se produce en cualquiera de estos medios. Y la nota informativa, por definición, te da un tipo de información directa, clara, sin mucho rodeo, y siempre te da algo nuevo. Entonces la nota o noticia, por eso enfatiza tanto el Ceneval en que sepas con claridad qué es, porque siempre es algo nuevo y es la parte, digamos, más importante del periodismo, porque sin noticias no hay periodismo. Entonces la nota o noticia es la parte como más grande de cualquier medio que te vas a encontrar y siempre va enfocada en algo nuevo. Y como decías un segundo, el lenguaje es muy claro, el lenguaje es muy directo. Y de lo que se trata es que sepas como cuál es el punto importante de ese texto. El otro género muy importante es la entrevista, en donde pues sin entrevista tampoco tenemos periodismo. Entonces, en la parte informativa, la entrevista informativa va a ser la más relevante. Hay muchos tipos de entrevista, pero para el Ceneval tal vez la más importante es aquella que está ligada a la entrevista informativa, en donde lo que se hace es que una persona le pregunta a alguien más algo y esa persona ofrece información. Entonces, esta entrevista informativa es la base de otros géneros como la nota. Seguramente has visto que en algunas notas se entrevista a un experto o a un diputado o a una persona del gobierno. Bueno, pues eso es una nota de tipo informativa, porque estás extrayendo información de esas personas
personas entrevistadas para tú realizar una nota posteriormente. Entonces la entrevista informativa es la base de muchos otros géneros, incluyendo la propia nota. Después tenemos la crónica informativa. La crónica informativa es muy sencilla. Es, por ejemplo, cuando lees un texto sobre un partido de fútbol en donde se tienen marcas temporales muy claras, en donde se metió gol al minuto 27, al minuto 33, al minuto 48, y el texto hace como muy claro énfasis en que en ese preciso minuto fue cuando se dio esa acción. Entonces la crónica informativa te va contando cómo se desarrolló el partido a lo largo de esas marcas de tiempo. Entonces realmente la crónica es muy sencilla de ubicar. No hay que confundirla con el reportaje. El reportaje es otra cosa bastante diferente a la crónica, pero mucha gente se confunde. Básicamente el reportaje profundiza en un tema en particular que no necesariamente tiene que ser nuevo, pero la clave del reportaje es que es un texto narrado. La narración es lo más importante para el reportaje, porque si no lo podrías confundir con una nota o con una crónica. Entonces el reportaje incluye muchos otros géneros, sobre todo aquellos que son como de información dura, pero la clave es que los empaqueta en una especie de narración que profundiza ese tema sobre el cual se está hablando. Entonces puedes identificar fácilmente un reportaje por la extensión del tipo de texto con el cual te estás enfrentando, y también porque la narración hace que, digamos, sea más contado, que sea más un relato y no con la dureza de una nota, y no muchas veces digamos con lo escueto que puede ser una nota, con lo cortito que puede ser una nota. El reportaje generalmente es mucho más largo, mucho más narrado, y te va metiendo a la historia de forma gradual. Algo similar es el fotoreportaje, en donde simplemente se cuenta una historia con fotos y el texto que se usa es nulo o muy poquito. Entonces realmente el fotoreportaje, lo destacado aquí es que las fotos cuentan la historia y muchas veces no hay ni texto que te ayude a entender esa historia, sino las fotos deben ser lo suficientemente buenas como para que la foto hable por sí misma. También tenemos infografía. La infografía es muy sencillo, es una ilustración que sintetiza mucha información o bien un proceso para que la gente sepa de qué se está hablando en ese cúmulo de datos. Entonces la infografía se usa mucho cuando tienes procesos muy complejos, o por ejemplo el caso más típico es cuando vas a un aeropuerto y todos los trámites que tienes que hacer para poder subirte finalmente al avión. Entonces hay una infografía, te ayuda mucho para saber paso 1, paso 2, paso 3, hasta que finalmente llegas a tu avión. Entonces la infografía es muy utilizada para sintetizar grandes cantidades de información a través de ilustraciones que le ayudan a las personas a entender exactamente qué están viendo y cuál es el proceso a seguir. Esos son los géneros informativos a grandes rasgos, pero también tenemos los géneros opinativos. Estos géneros opinativos, como dice el nombre, te van a dar un juicio de valor, te van a dar qué es lo que el autor piensa de un tema en específico. A diferencia de los géneros informativos, en donde el periodista no necesariamente te da su opinión o nunca te da su opinión, pero en los géneros opinativos el periodista sí te da su opinión, sí te da un sesgo, sí te da una especie de juicio crítico, de juicio de valor para saber si eso está bien o eso está mal. Entonces esa es la gran diferencia. Ya ahí tenemos, por ejemplo, la columna, que la columna, como dice el nombre, generalmente es un espacio fijo que se coloca en un diario, en donde siempre en ese espacio fijo vas a encontrar lo que opina fulanita o fulanito, y por eso se le llama columna, porque lo firma un autor en particular y esa persona se hace responsable de las ideas que están siendo transmitidas ahí. Entonces la columna generalmente es con gente en la cual ese medio confía mucho, y digamos que le reserves espacio en esa página de forma permanente. Lo mismo en una página web, siempre encuentras a esa persona en el mismo espacio, y por eso una columna, porque detiene a toda la demás información. También tenemos el artículo de opinión. El artículo de opinión, a diferencia de la columna, es
un espacio reservado, o más bien un espacio del cual se le pide a un experto que hable sobre un tema, pero generalmente no tiene ninguna relación más allá de ese artículo con el medio. Entonces el artículo de opinión lo pueden hacer diversas personas y no necesariamente son como los de la casa, los que tienen un contrato fijo con ese medio, sino que piden un artículo a partir de la especialidad que ellos conocen de forma irregular, de forma que a veces el medio les pide o no les pide y simplemente se coloca como un artículo de opinión en la sección de opinión. Después tenemos también la editorial, y la editorial es básicamente la voz de ese medio. La voz de ese medio en un espacio reservado para ese texto, en donde el medio te dice qué opina de X o Y tema. Entonces la editorial, el Ceneval entiende como un espacio en donde el periódico, el canal de tele, de radio, etcétera, te dice qué opina de tal tema, y muchas veces simplemente viene firmada como periodistas de ese medio, o bien una persona anónima que representa todo el medio en sí. Entonces esto lo ubicas porque generalmente va a decir editorial, o va a decir como la voz del medio o lo que opinan los periodistas de este medio. Después tenemos la reseña, y la reseña es esencialmente lo que tú y yo conocemos como lo que los críticos opinan de un libro, de una película, de un concierto, de un restaurante. Entonces la reseña para el Ceneval está muy ligada a todo aquello que tiene que ver con eventos culturales. Se hace una reseña de una película, se hace una reseña de una exposición de arte, se hace una reseña de un nuevo restaurante que acaba de abrir. Y como es algo puramente subjetivo, por eso es de la parte de los géneros opinativos y está muy ligada a la parte cultural, al menos para el Ceneval. Después tenemos el cartón, y el cartón son las caricaturas que seguramente ya conoces, que muchas veces se mofan de políticos o de ciertas otras personas. Entonces cartón o caricatura las puedes encontrar fácilmente porque pues es muy obvio que son completamente opinativos, juicios de valor, y digamos que a través de una breve caricatura te dicen lo que esa persona que dibujó esa caricatura piensa de tal tema. Después tenemos la carta. La carta todavía se usa en muchos medios y sobre todo se utiliza cuando una persona no está conforme con lo que se publicó en ese medio y envía una carta aclaratoria que el medio está obligado a publicar. Entonces la carta todavía es muy utilizada en México, y como es un documento, digamos que queda la evidencia de que se envió el documento a través de un papel físico, todavía es muy utilizado en México. Obviamente tú también como lector puedes enviar una carta a cualquier medio para que te la publiquen, pero generalmente eso ya se utiliza a través de un correo electrónico. Y la carta se ha reservado como a cuestiones de quejas, en donde se pide que se publique una aclaración redactada en esa carta, y entonces el medio tiene la obligación de publicar lo que esa persona dice, digamos como se inconforma con lo que publicó el medio previamente. Después tenemos los géneros híbridos, y los géneros híbridos son crónica o reportaje interpretativo, así como entrevista de perfil. Entonces, una crónica o reportaje interpretativo es donde hay información que se considera dura, que se considera como del género informativo, pero el lenguaje que utiliza la persona que redacta esa crónica o reportaje interpretativo es muy rico y te está dando mucho más allá de una simple descripción, sino que te está dando elementos muchas veces de su subjetividad, pero eso no quiere decir que tenga un sesgo, sino que esa subjetividad hace que sea mucho más rico lo que estás leyendo cuando te profundizas en ese texto interpretativo. Esto casi no se usa, y esto se reserva más bien para periodistas que tienen como una gran experiencia haciendo otros tipos de textos, generalmente informativos, y de pronto tienen la oportunidad de hacer géneros híbridos, pero muchas veces se lo reservan a libros o a textos que no salen en los medios que generalmente publican. Entonces, los géneros híbridos como la crónica o el reportaje interpretativo son textos sumamente especializados, y son textos que requieren mucha riqueza y ser muy delicado en el tratamiento de la información, porque pocas veces la persona que lo escribe te dice abiertamente qué es lo que piensa, sino que a través de su subjetividad y de las descripciones que hace, tú te puedes dar claramente cuenta si lees correctamente
hacia dónde se inclina esa persona con respecto al tema que está describiéndote. Y después tenemos la entrevista de perfil. Entonces, a diferencia de la entrevista informativa en donde simplemente extraes información, en la entrevista de perfil el periodista describe a alguien que vale la pena como una figura pública y después realiza una entrevista a profundidad. Entonces, la entrevista de perfil se reserva para personalidades como muy connotadas o muy importantes, y esa entrevista de perfil generalmente es muy larga. Generalmente se le dedica más espacio porque es alguien que vale la pena que sea escuchada. Y el perfil, como se puede entender, el perfil es un texto en donde se describe qué ha hecho esa persona y por qué es relevante la entrevista que vas a leer a profundidad de esa persona. Por ejemplo, se usa mucho con pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Después tenemos los tipos de diarios que también el Ceneval lo puede utilizar. Y los tipos de diarios se dividen en generalistas, que son aquellos en donde viene información de todo. Estos diarios grandes como el Universal, el Excelsior, el Reforma, etc., en donde traen un poquito de todo dividido por secciones. Después tenemos los diarios especializados, por ejemplo los diarios económicos, financieros o deportivos. Y después tenemos los diarios de corte amarillista o de nota roja, que los puedes ubicar fácilmente por el tipo de maquetación y de fotos y de temas que tienen muy ligados a cuestiones de violencia o cuestiones como de de enfatizar como la parte más morbosa de la información. Los diarios amarillistas en México traen mucho eso, la parte de violencia y la parte del morbo, y con eso los puedes ubicar como muy fácilmente, a diferencia de los otros que son como el tratamiento informativo, digamos, es mucho más serio en ese aspecto y no se meten en estos temas digamos, triviales o el tratamiento que parece como muy superficial como en los diarios amarillistas o de nota roja. Para el Ceneval también es muy importante qué tipo de fuente estás utilizando para redactar tu noticia. Y aquí básicamente existen las fuentes oficiales, no oficiales, primarias y secundarias. Las fuentes oficiales son aquellas en donde una autoridad te da la información. Entonces las fuentes oficiales generalmente son del gobierno, generalmente son de cargos públicos, generalmente son de puestos, digamos, de liderazgo en las instituciones, en donde se considera como la voz oficial lo que dice esa persona en nombre de la institución o a nombre de un grupo de personas de esa institución. La información no oficial es aquella en donde la información sale por canales que muchas veces no están avalados por la propia institución. Entonces la información no oficial es casi, yo diría, como información secreta que sale de esos lugares para que tú como periodista puedas saber por dónde va la tirada. En general, la información no oficial hay que tener mucho cuidado porque para el Ceneval pues muchas veces demerita el trabajo periodístico si solo utilizas información no oficial para redactar tus textos. Entonces el Ceneval prefiere que siempre redactes, que identifiques tus textos con información oficial, porque es aquella información que sí está avalada por la propia institución, a diferencia de la información no oficial de un tema que puede ser muy delicado. Entonces luego es posible que la gente se vaya con la finta cuando es una información falsa. Entonces ese es el peligro de la información no oficial. Después tenemos la información primaria y la información secundaria. La información primaria es la fuente que te da alguien de primera mano, es decir, una fuente de carne y hueso. Y una fuente secundaria es aquella que tú lees en algún documento, una revista, un libro u otro periódico. Esa es información secundaria. Y para el Ceneval lo importante es saber que la información más valiosa es la información primaria, en donde tú mismo recolectaste esa información para redactar tu texto periodístico. Es decir, a ti nadie te lo contó, tú estuviste en el lugar o tú hiciste la entrevista y entonces esa es información primaria. Después hay algunos temas que también son importantes para el Ceneval. La maquetación básica de impresos, que es como la imagen que tienes de tu lado izquierdo.
aquí. Y aquí lo que debes saber es que para el Ceneval lo relevante es que los periódicos se dividen por secciones y esas secciones están hechas de tal forma que la persona encuentra información solo de un tipo en esa sección. Entonces, en una maquetación de impresos lo más importante siempre viene en la primera página del periódico, obviamente, y en la primera página de cada sección, si es que tiene secciones, puedes encontrar lo más importante de esa sección. A diferencia de una página web en donde si bien sí encuentras la información más importante en la portada del diario, la maquetación está hecha de tal forma que cuando tú navegas una página web puedes ir a cualquier sección como tú quieras. Incluso no tienes que entrar a la página principal, tú puedes entrar, digamos, lateralmente a la sección de deportes, a la sección de espectáculos, a la sección de comunidad de tu ciudad, de manera lateral sin tener que meterte a la página central. Eso es importante para el Ceneval porque entonces se entiende que la información se traslada de forma distinta a como lo hace en un medio impreso. Y te va a preguntar si conoces las diferencias entre ambos. Y así como a muy grandes rasgos, la información de los medios impresos para el Ceneval es una información más profunda, pero claro, estática, porque no puedes cambiarla en ese momento. Para el Ceneval generalmente es más profundo aquello que viene en los medios impresos porque las personas tuvieron más tiempo para redactar y para profundizar en ella, a diferencia de los portales digitales que se actualizan en tiempo real. Entonces, aquella información que se actualiza en tiempo real para el Ceneval va a ser menos profunda y digamos como que puedes modificarla. Entonces, como está en tiempo real, la puedes modificar y eso para el Ceneval implica que no es tan profundo. Esa es como la división que hace entre impresos y digitales. Para el Ceneval también es importante en esta cuestión de maquetación y estructura que entiendas qué es la estructura de la pirámide invertida. Y para el Ceneval la pirámide invertida es el esquema en donde al principio de tu nota tienes la información más relevante y a medida que redactas los párrafos de forma secundaria, como puedes ver de tu lado derecho, tienes la información menos importante. Entonces la estructura de la pirámide invertida coloca esto que es el lead o el párrafo introductorio, digamos, de tu texto hasta el principio, lo que se conoce también como la entrada. Y ya después colocas información que no es tan relevante a medida que baja la nota. Aquí también tienes una cabeza de descanso, entonces esta cabeza de descanso pues lo mismo, tiene información que es menos importante que aquella que se coloca al principio. Aquí tienes tu cabeza, en este caso es esto de aquí que estoy señalando, y aquí tienes tu balazo. Y esta información digamos que complementa la cabeza y es una información corta, directa, que le interesa al lector. Y si le interesa tanto la cabeza como el balazo, generalmente va a seguir leyendo la nota. Hay otros temas que también son relevantes como la pluralidad de fuentes, los testimonios y los tipos de entrevista que ya vimos, pero vale la pena sintetizar de nuevo eso. Para el Ceneval es muy importante que tengas pluralidad de fuentes en tus textos. ¿Esto qué significa? Que tengas una diversidad de personas de distintos niveles socioeconómicos o distintos aspectos del espectro político. Alguien de izquierda, alguien de derecha. Que aquello que redactes no tenga un sesgo tan obvio como para que la gente identifique que tú eres de derecha o izquierda, sino que para el Ceneval lo que está buscando es que seas como lo más neutro posible y en esa neutralidad digamos que el lector se enriquezca cuando le presentas las dos caras de un mismo tema. Entonces esta cuestión de pluralidad de fuentes implica que utilices a personas que están en distintos como en distintos posiciones sociales, distintos niveles socioeconómicos, distintos lados de un mismo problema, para que cuando redactes tu texto sea lo más rico posible. Después tenemos aquello que son los testimonios y como decía hace un segundo, los testimonios son muy importantes para el Ceneval porque implican que tú tienes la información de forma primaria. Entonces, al ser testimonio, eso significa que para el Ceneval estás tomándote el tiempo como periodista para buscar la información de primera mano y eso se consigue a través de testimonios en donde las personas que estuvieron viendo el hecho tienen la capacidad de hablar contigo. Y eso para el Ceneval es muy importante porque implica que tú sabes que como periodista lo más importante que tienes es la información primaria.
Después, como dije hace un segundo, tenemos los tipos de entrevista en donde ya platicamos de la informativa o de perfil. Y pues es importante que sepas esas diferencias que tocamos ya en los géneros. En pocas palabras, la informativa extraes información y en la entrevista de perfil no es necesariamente la información la cual es importante, sino la persona que te va a dar esa información. Entonces, como puedes ver, son como completamente distintos esos tipos de género. También es importante que sepa los tipos de foto que se usan en fotoreportajes y esas imágenes pueden ser de estas distintas maneras descriptivas, en donde la foto, digamos, es muy neutra y simplemente estás viendo lo que acompaña un texto. No se está dando como ningún contexto, ningún elemento adicional más que aquello que estás viendo en la foto de manera muy neutra, muy objetiva. Después tenemos las fotos de tipo narrativo y estas son fotos en donde se cuenta una historia a través de la propia imagen, ya sea en una secuencia de imágenes o la foto es tan buena que cuenta una propia historia en sí. Después tenemos la apelativa y la apelativa lo que va a hacer es tratar de convencerte a través de la razón de por qué este tema debe verse de esta forma, a diferencia de la imagen persuasiva que está mucho más ligado a la parte publicitaria y de emociones. Entonces la parte apelativa lo que está intentando es convencerte como con argumentos y la parte persuasiva lo que está haciendo es más bien tratar de convencer a través de los sentidos. Muy distinta a una foto de tipo emocional en donde lo que se dice ahí, al menos hasta donde yo puedo entenderlo, es que esa imagen mueve tus emociones y entonces el texto lo interpretas de manera distinta a partir de las emociones que sientes cuando ves esa imagen. También hay textos en donde tú tienes que saber como cuál es la intención discursiva que se está dando con ese texto como tal. Y esos tipos de textos son argumentativo, explicativo, narrativo y descriptivo. El descriptivo es el más sencillo y generalmente se utiliza para textos como la nota, en donde simplemente dices lo que estás viendo. El texto narrativo se utiliza para el reportaje, como dijimos, o la crónica, en donde tú vas a crear una narración con esos elementos que tienes. El texto explicativo es mucho de, por ejemplo, infografías o de artículos de opinión en donde se explica un problema de forma lógica, argumentada. Y obviamente esto está muy ligado al tipo de texto argumentativo, en donde una persona, como por ejemplo en una columna, expone sus argumentos para que tú te inclines hacia su forma de ver ese tema. Entonces los textos argumentativos tienen esa cualidad que lo que quieren es convencerte de algo. Avanzando un poquito más, por aquí tenemos los titulares o encabezados para productos periodísticos. Y esto es importante porque el Ceneval te va a preguntar si sabes tú utilizar los encabezados para que la gente quiera leer tu producto periodístico. Y eso lo vamos a hacer a través del uso correcto de tiempos verbales y de tiempos que mandan a una acción. Por ejemplo, aquello que tiene que ver con la acción en sí. Cuando alguien, por ejemplo, presenta algo, entonces un encabezado de alguien que está presentando algo, pues lo obvio sería: presentan programa de gobierno que mejora la calidad de vida. Entonces ese encabezado te sintetiza la idea que tú vas a leer cuando llegues al texto como tal. Y el encabezado es importante hacerlo atractivo, porque de esa forma la gente pues te va a leer con más atención. Los titulares o encabezados sintetizan y hacen como atractivo aquello con el cual el lector se va a enfrentar. Entonces es importante que sepas eso. También hay otro tema que puede ser relevante para tu examen, que son las encuestas, que últimamente están muy de moda. Y para algunos medios las encuestas apoyan un tema que se va a analizar, por ejemplo una tendencia política, y entonces el propio medio realiza su encuesta o se le encarga a alguien más. Y entonces ese medio presenta esos datos y a través de esos datos el medio, digamos, como que le informa a sus lectores cómo va tal o cual asunto a través de esos datos estadísticos. Entonces las encuestas a últimas fechas son un apoyo a esa labor periodística, porque de lo que se trata es darle a tus lectores la mayor cantidad de datos valiosos para que ellos tomen decisiones a partir de la lectura de tu propio medio.
Hay otros aspectos que son relevantes que te pueden preguntar en esta parte del periodismo de tu examen. Y esto tiene que ver con el fundamento teórico de lo que es la labor periodística. El Ceneval es bien importante que para el Ceneval sepas que hay estas teorías como muy importantes del mundo de la comunicación y que te las pueden preguntar en el área periodística para que tú sepas cómo responder cierto cuestionamiento que te están haciendo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la teoría del agenda setting, en donde el propio medio le informa a sus lectores a través de lo que publica que estos son los temas importantes para ese medio. Entonces el agenda setting lo hace generalmente el medio y es a través de fotos, texto, encabezados, temas que se seleccionan en ese medio y que da a conocer a su público. Esto es muy distinto a la aguja hipodérmica, que es una teoría muy antigua en donde simplemente se le inyecta a una masa sin forma, a una masa completamente amorfa, una serie de temas, por ejemplo en spots, y esa masa como que sigue al pie de la letra aquello que le inyectan los spots. Entonces, como esta teoría es tan vieja, pues realmente ha sido muy cuestionada, pero bueno, para el Ceneval todavía existe como tal y es importante que la sepas. La aguja hipodérmica es lo que se hace, por ejemplo, con el INE o el IFE, en donde están como todo el tiempo bombardeándote de saca tu credencial todo el año, todo el tiempo. La espiral de silencio es muy distinta. La espiral de silencio es cuando un público no habla de un tema porque no ve que aparece en los medios. Entonces, como no aparece en los medios, asume que ese tema no es importante y así se forma una espiral en donde la sociedad cree que esos temas no son relevantes, aunque realmente sí lo son, pero como no salen en los medios, pues simplemente se asume que no lo son. Y después tenemos la teoría de los dos pasos, y esta teoría es muy sencilla, simplemente dice que los líderes de opinión de la sociedad se enteran antes de las informaciones relevantes para la sociedad y se ejecuta ese paso. Es decir, el líder de opinión se entera antes de la información y el segundo paso es darla a conocer a más, digamos, a su audiencia. El primer paso es cuando se la dan a él y el segundo paso es cuando ese líder de opinión se la comenta a los demás, y esos son los dos pasos. Y después ya la gente hace su propia opinión de ese tema. Y aquí algo de lo que no hemos platicado pero es relevante en este tema es lo que es la opinión pública para el Ceneval. Y la opinión pública es simplemente aquello que la comunidad crea un consenso alrededor de. La opinión pública solo se entiende si tienes un consenso alrededor de un tema y las personas entienden que ese consenso es de lo que trata ese tema en sí. Y en ese renglón, por eso los medios son tan importantes, porque los medios son los que van a generar qué es lo que la gente opina de tal o cual tema. Y a través de esa información es como se va a llegar a consensos. Entonces es bien importante que entiendas la opinión pública a lo largo de todo el examen de periodismo, a lo largo de toda la sección del Ceneval, de la parte periodística. Es bien importante eso de lo que es la opinión pública. Otros temas importantes son la censura positiva versus la censura periodística, y esto esencialmente es que entiendas que la censura periodística es negativa. Es cuando alguien te dice que debes sacar o cambiar tus temas cuando los vas a publicar porque tal vez le afecta a algún político, tal vez le afecta a una empresa, tal vez le afecta a alguna parte que tú no estás consciente y alguien te obliga a cambiarlo. Y la censura positiva para el Ceneval es cambiar ciertas palabras que tú sabes pueden hacer daño a ciertos sectores vulnerables de la sociedad, o bien no publicar ciertas informaciones que tú sabes que pueden hacer daño a la sociedad. Por ejemplo, si hay un asesinato afuera de la casa de alguien y publicas la dirección de ese alguien, entonces alguien puede tomar represalias contra esa persona que todavía vive en esa casa. Entonces esa es la como diferencia entre censura positiva y censura periodística para el Ceneval. Después tenemos esta cuestión del entramado legal para el Ceneval cuando tú estás en periodismo, y lo que tienes que saber aquí es que la Ley Federal de Derecho de Autor de Protección de Datos Personales es muy importante porque así el Ceneval sabe que tú conoces qué es lo básico de estas leyes. No las voy a explicar ahorita, pero esto es importante para que tú lo cheques después y veas como los detalles de esas leyes
y si bien no es muy profundo, tienes que saber que la Ley Federal de Derecho de Autor te protege, digamos que protege la intelectualidad de tu texto. Entonces, si tú quieres meter una reclamación o acusar que alguien te está haciendo plagio, la Ley Federal de Derecho de Autor es lo que te defiende. Y la Ley de Protección de Datos Personales, bueno, eso ya es mucho más amplio y tiene que ver con esta ley en donde nadie puede utilizar tus datos privados como para darlos a conocer al público a través de los medios. Y tú como medio tampoco debes publicar esos datos, porque entonces, si no es periodísticamente relevante, le estás haciendo daño a alguien en su propia vida. Después tenemos la parte de las sanciones. Ahí tiene que ver con qué es lo que pasa si te acusan de daño moral o de alguien que tú publiques información falsa. Entonces, aquella información que es falsa, existen en México mecanismos en donde tú puedes reclamar frente a un juez, y generalmente el juez te va a dar la razón si lo que tú publicas como periodista no tiene fundamento. Entonces, a través de estas sanciones en México, el Ceneval como que quiere saber si tú sabes que existen estas sanciones para que no publiques todo lo que se te ocurra, sino que sí tenga un fundamento, y ese fundamento periodístico esté sustentado en datos. Y como dijimos a lo largo de toda esta presentación, esos datos pues obviamente son evidencias, y las evidencias son lo más importante en el periodismo, porque sin evidencias pues no tienes ningún sostén, ningún argumento cuando alguien te puede reclamar. Entonces, ¿qué es una evidencia en el periodismo? Ya para ir cerrando, una evidencia es aquello que tú constataste con tus propios medios. Una evidencia es un dato, una evidencia es algo que sale publicado en algún lugar. Una evidencia es todo aquello que te da a ti la razón para que tú digas, esto es lo que yo sé de este tema y aquí tengo este dato que me está respaldando, que me está sustentando. Ya para acabar, simplemente vamos a ver una pregunta como las que aparecen en el Ceneval, en donde tú tienes que seleccionar la respuesta correcta, y esta es a partir del periodismo, que del área de periodismo. Entonces, ahorita puedes pausar el video y leerla con calma, y después tratar de explicarte la respuesta y por qué es esa respuesta. Entonces, si quieres ponerle pausa a tu video, este es el momento. Muy bien, ya que regresamos acá, que le pusiste pausa, seguramente ya sabes la respuesta. Nos están preguntando por el aspecto periodísticamente relevante, y aquí mira lo importante: para la población local afectada. Y como puedes ver cómo está redactada la pregunta, la población local afectada, ya que detectó que hubo este problema, pues obviamente lo que quiere es identificar a todas las cabezas de la represión militar, porque entonces si alguno de esos cabezas, digamos militares, que provocaron esa represión, vuelve a ir al pueblo, a esta comunidad donde nos están describiendo los hechos, pues obviamente la comunidad debe saber que esa persona regresó. Y de esa forma la respuesta correcta pues obviamente es la A, es la primera. Ok, es la primera. Lo otro realmente no es tan importante, la C y la B no son importantes aquí, como te están enfatizando para la población local afectada. Lo que tienes que saber es que para esa población lo más importante es saber quién hizo ese acto criminal. Y entonces las personas ya van a estar protegidas frente a otro posible acto criminal, y tú como periodista tienes la responsabilidad de cómo hacerlo lo más claro posible para proteger a la misma gente de la comunidad y que la gente esté enterada. Entonces aquí la respuesta correcta es la opción A. Muy bien, pues eso ha sido todo de nuestra breve sesión de la parte de periodismo del Ceneval. Espero que te haya servido, que estés como interesado en estos temas y que esperes próximamente el nuevo video. Va a ser así sintético, directo, como con elementos muy claros para que tú puedas realizar tu estudio después por tu propia cuenta. Si tienes alguna pregunta, déjala abajo y trata de responderla. Y si no te has suscrito, también te puedes suscribir, te lo agradezco. Nos vemos a la siguiente.